Continuamos hablando con el candidato a la gobernación de Puerto Rico por el Partido Popular Democrático, David Bernier, aquí en Récord, sobre gobernanza, sobre transparencia y rendición de cuentas. Esto es un trabajo que está realizando en Récord junto al Centro de Gobernanza Pública y Corporativa que tiene sede allí en la Universidad de El Turabo. Y hay un punto bien importante. Y voy a traer dos ejemplos particulares que hemos traído con los candidatos anteriores. Es el punto, por ejemplo, de Lufthansa, es el punto de negociación de la renegociación de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hay ciertas negociaciones que se dan. Hay otras partes de las negociaciones que por alguna razón no se presentan datos sobre qué está ocurriendo y algunos señalan que es como parte del mismo proceso porque se pudiera haber afectado. Usted, de llegar a la gobernación, entiende que todo tipo de negociación que se pueda dar en un momento dado debe ser publicada, debe ser presentada, debe conocerse sobre ese particular. Y ese es un punto muy importante. Por supuesto que sí, pero tenemos que abrazar también la razonabilidad. ¿Qué significa eso? Eso significa que hay procesos que son muy complejos y que al final los gobiernos funcionan de la siguiente forma. Usted emite un voto y a través de su voto usted le da la confianza a unos funcionarios que tienen que nombrar o tienen la responsabilidad de nombrar a un personal diestro, capacitado y con conocimiento. Ese personal se compromete a un código de ética y a cumplir y a representar al pueblo de Puerto Rico y es el custodio de esos recursos, así que tiene que ejercerlo de manera adecuada porque si no es negligencia en el cumplimiento del deber. Por lo tanto, ese balance entre lo que resulta necesario durante un proceso para tomar una decisión importante al pueblo y la divulgación que tiene que existir es fundamental, porque el proceso no puede afectar el resultado, todo lo contrario. Así que ese es el balance que es importante tener y por eso tenemos que tener las guías claras en términos de transparencia para que el funcionario sepa cómo cumplir, porque hay trámites o procesos de negociaciones donde se requiere un trabajo continuo y que para que el resultado no se afecte tiene que haber concentración absoluta de las partes. Pero el resultado final no se puede alejar de lo que es custodiar el bien público o el interés público. Así que ese balance es muy importante, porque ahí está el meollo del asunto y lo que hemos negociado asunto y lo que hemos estado en el gobierno, sabemos cómo se bate el cobre. Y ahí está el punto crítico, ahí es que viene la ayuda importante de las organizaciones como lo es el Centro de Gobernanza y las aportaciones que hacen. ¿Dónde está la raya fina para nosotros no afectar durante el proceso el resultado que merece el pueblo de Puerto Rico y el nivel más amplio posible de transparencia? Ese punto de equilibrio hay que lograrlo. Eso sí, una vez que se llegue entonces el acuerdo o la meta final, o por lo menos de una parte de ese proceso, ese sí sería dado a conocer. Por supuesto, de manera ahí no hay cuestionamiento. Es durante el proceso hasta dónde llegamos para que no se afecte el resultado final, que es al final lo que necesita el pueblo de Puerto Rico. Hablemos de elaboración de presupuesto. Desde el principio, ¿usted estaría contando con la participación ciudadana en este proceso de elaboración de presupuesto del país? Una de las cosas que yo le he aplaudido a la alcaldesa de San Juan ha sido el concepto del presupuesto participativo. Creo que es una gran idea que se debe incorporar a donde sea aplicable, ¿no? En todo el presupuesto de gobierno. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo lo ubicaría? Bueno, particularmente donde hay partidas asignadas a proyectos de beneficencia social, a proyectos incluso de infraestructura que van a afectar la vida diaria de la gente, darle un componente de participación y que ellos puedan tener participación directa en lo que se va a hacer, en cómo se va a hacer, en si va a afectar su vida o incluso a nivel municipal llega al punto de que hay partidas asignadas y es la comunidad quien decide. Si tú tienes una comunidad donde el perfil es de personas de edad avanzada y usted tiene unos recursos, a lo mejor insistir en hacer una cancha de baloncesto no tiene sentido en comparación con un walking trail, que lo pueden disfrutar más esas personas, pero quien más sabe cómo usar esos recursos es la propia comunidad. ¿Usted está, si llegara a la gobernación, dispuesto a que el Ejecutivo presente un informe con datos, con detalles sobre los ingresos, sobre los gastos cada trimestre, sobre el presupuesto que fue aprobado y los resultados obtenidos? Claro, y que sea público sobre todo. Lo importante no es solo presentarlo, es el acceso que tenga la ciudadanía a esa información. Eso es lo bueno que logramos en el Departamento de Estado. Cuando tú entras al portal, tienes toda la información disponible de la actividad económica corporativa y haces preguntas y te la contestas, porque esa información la hemos hecho de dominio público. ¿Y cómo se implantaría ese proceso? ¿Cómo lo haría? Bueno, ese proceso, para lograrlo, vuelvo a lo que dije, tenemos que simplificar y depurar. Hay que automatizar y digitalizar y tenemos que interconectar. ¿Eso hay que legislarlo? ¿Tendría que en un momento dado llegar a la legislatura? Tenemos que legislarlo porque son demasiadas agencias de gobierno
cada una con su ley orgánica, hay reglamentos, hay procesos, y hay que, para poderlo hacer, apoderar a una agencia de gobierno y a un equipo de que lo haga en un periodo de tiempo corto y que se haga ordenado. Así que hace falta una buena legislación. Digamos que hay una propuesta de presupuesto, ya está aprobada, pero si se hace algún tipo de enmienda, usted como gobernador está dispuesto a que la misma sea presentada, que sea evaluada, que sea publicada antes de que sea autorizada esa información para que haya la mayor transparencia posible. Sí, pero volvemos. Lo importante es que seamos prácticos y funcionales, porque en ocasiones, cuando no nos enfocamos en que las cosas ocurran, nos quedamos en lo teórico. Así que el pueblo participa a través de la selección de sus legisladores, ese es el proceso democrático. Y lo que tenemos es que establecer las guías claras y exigirle cumplimiento a los funcionarios. Así que si va a haber una enmienda al presupuesto, esa enmienda se debe presentar, debe tener un proceso de transparencia y de participación ciudadana que sea práctico. Debe verse los cambios, debe verse los posibles resultados que puedan tener estos cambios a esta enmienda. Por supuesto, pero a lo mejor una forma es obligar a la vista pública y que esa vista pública se publique, esté en un portal accesible a todo el mundo y que el ciudadano pueda participar. Pero hay que establecer los procesos y las guías para que sea un proyecto práctico. ¿Es parte de su programa de gobierno? La transparencia absoluta, por supuesto que sí. Pero esos mecanismos que vamos a identificar nacerán producto de las vistas públicas que se realicen. Hablemos de contratos del gobierno, de entidades privadas con el gobierno, servicios con el gobierno, que sean divulgados, que esos contratos se vean, que la gente los conozca y que se conozca antes de que entonces ya sea efectivo. Lo que hay que hacer es que todo el que quiera contratar con el gobierno, que en ocasiones hay un registro donde tú tienes que estar, pero los de servicios profesionales se van por el otro lado, tengan que divulgar quiénes son, que el país los conozca, que el país pueda accesarlos, y si tú no estás en ese listado que es accesible al ciudadano, tú no puedes licitar para nada, incluyendo servicios profesionales. Y de igual forma, no solo el que firma, sino todos los que son parte de esa corporación, que no se dé esos sucesos tristes que estos inversionistas políticos ponen a las madres o a sus familiares en corporaciones no necesariamente legítimas para luego querer agenciarse contratos y que no dé la apariencia de que son ellos los que la están firmando. Yo busco en el programa de gobierno de David Bernier y ahí va a aparecer un renglón donde se habla sobre ese particular. Eso es correcto. Y de igual forma, tenemos un proyecto incluso más amplio, porque nuestro plan estratégico es vivo, que hemos añadido de un plan anticorrupción amplio y completo, que tiene 5 componentes. El primero transforma el proceso electoral, el segundo es transparencia absoluta en la contratación pública, una restricción al cabildeo de manera amplia, recursos y autonomía a las agencias de fiscalización gubernamental y participación ciudadana. El tiempo se nos está acabando, pero tengo 3 preguntas que son sumamente importantes. ¿Cómo va a lograr que los resultados financieros que se obtengan por parte del gobierno sean publicados a tiempo junto al documento de liquidación presupuestaria? Bueno, volvemos. Hay que transformar el gobierno completo, seguir las guías que he dicho, simplificar, depurar, digitalizar, automatizar e interconectar. De forma disciplinada. En la medida en que eso ocurre, el gobierno completo se comunica, en la medida que hay una política pública clara de transparencia y las herramientas se hacen disponibles, el gobierno no tiene razón por la cual no cumplir con su responsabilidad. 3 partes les voy a presentar. Gobierno, tenemos también sociedad civil y tenemos sector productivo del país. Vamos a entrelazarlos, vamos a encajarlos. ¿Cómo lo haría David Bernier si fuera gobernador de Puerto Rico? El número 1 con absoluta transparencia, el número 2 con el perfil adecuado de los funcionarios que tienen que dirigir el gobierno, que tengan la sensibilidad, que no sean únicamente humanos intelectuales llenos de conocimiento, por el contrario, deben ser intelectuales humanos, con las destrezas para poder comunicarse con su entorno y una gerencia desde fortaleza clara y específica para poder lograr esa interconexión. Hemos estado hablando durante todos estos minutos sobre lo que es gobernanza como tal y los cambios que hay que realizar en el gobierno para obtener todos los renglones que hemos estado mencionando durante todo el transcurso del programa. Hay unos paradigmas que existen, unas prácticas que existen en el gobierno de Puerto Rico, en la parte municipal, en la parte legislativa, en fin, en asuntos que tienen que ver con que son aspectos públicos. Le pregunto, de ser electo gobernador de Puerto Rico, ¿cuáles son las prácticas de gobierno que van a caracterizar el gobierno de David Bernier? Un gobierno honesto, íntegro, sensible, proactivo, una gerencia que en esto fallan mucho los gobernadores. El gobernador no puede abandonar
su gestión gerencial. Tiene que conocer lo que está pasando en el aparato de gobierno. En David Bernier van a tener un gerente del gobierno que va a estar muy atento a todo lo que va a estar ocurriendo. Y un gobierno que logra resultados. Resultados que van a mejorar la calidad de vida del pueblo. Me refiero nuevamente al estudio del Centro de Gobernanza. De los municipios que fueron estudiados, principalmente los municipios grandes, digamos Caguas, Guaynabo, Bayamón, Aguadilla, lograron cumplir con ciertas preguntas, contestaron un cuestionario y elaboraron sobre lo que es la transparencia, gobernanza y rendición de cuentas. Pero los porcientos de cumplimientos, en un momento dado, en algunos de ellos estaban altos y comenzaron a bajar en ciertos renglones y dejaron de cumplir. ¿Por qué esto ocurre? ¿Cuánto podría tener que ver esto con lo que es la autonomía de los municipios? Bueno, y mucho tiene que ver también con el líder del municipio. En los últimos tiempos también la estrechez económica incide en la falta de recursos para poder cumplir de forma efectiva y lo fundamental es el no adoptar una práctica uniforme en todo su aparato de gobierno municipal de lo que es rendición de cuentas, de lo que es transparencia. Falta cultura, no tenemos una cultura general de lo que es transparencia, de lo que es rendición de cuentas y eficiencia, no tenemos que mover a eso. Finalmente, en 30 segundos, ¿y el país entiende lo que significa esto para todo Puerto Rico y el resultado que podría tener? ¿Dónde comenzamos a trabajar con el país? ¿Con qué agencias de gobierno, con qué departamentos tenemos que trabajar para cumplir con la buena gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas y un gobierno y un país mucho mejor? El país está comenzando a entenderlo y al final todo lo que podamos hacer va a ser insuficiente si no transformamos la educación. En la medida en que el país se eduque sobre lo fundamental que resulta un gobierno transparente, que custodie sus recursos, se va a convertir en el fiscalizador más eficiente y en la fuerza motriz para que el gobierno logre cambios, el propio pueblo. El que no se alinee con el propósito de buena gobernanza y transparencia en el gobierno de David Bernier, ¿qué consecuencias podrían tener, si algunas? Las que ha tenido cuando me ha tocado. Tiene que salir del gobierno. Gracias por estar con nosotros. Lo esperamos próximamente. Regresamos en Récord. No se vayan.